Medina, amigo, buenos días. Es para mí un momento de mucha distinción que la presidenta me haya encomendado dirigir con motivo de este homenaje al movimiento de 1968 algunas palabras en referencia con dicha gesta histórica. El movimiento de los estudiantes del 68 no fue un movimiento de la Ciudad de México como algunos suponen. Fue un movimiento nacional. En casi todo el país tuvo expresiones de distinto género. Este movimiento fue un movimiento por las libertades democráticas, por tanto, en contra del régimen de represión política que existía. En los años anteriores, movimientos ferrocarrileros, movimientos del magisterio, los telefonistas, los telegrafistas, muchos otros movimientos fueron reprimidos violentamente por la fuerza pública y sus principales dirigentes fueron encarcelados, acusados del delito de disolución social, que no se sabía exactamente qué cosa era eso, pero lo aplicaban para reprimir, encarcelar a los luchadores. Fue un movimiento de la juventud intelectual de México. Se levantó contra el estado de represión, reivindicando las libertades democráticas. Nunca hubo conversaciones con el gobierno. El movimiento pedía diálogo público, porque la tradición de contubernios entre líderes de movimientos y los gobernantes pues era muy fuerte, y para ventilar el asunto público, el asunto nacional, que era el de conquistar las libertades democráticas para todos, pues tenía que ser igualmente público. Hay varias versiones que los enemigos del movimiento han construido, que se trató de una provocación. Algunos llegaron a decir que había sido una provocación de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos en contra del gobierno de México, cosas tan extrañas como eso. Una conspiración internacional, dijeron, fraguada en La Habana con motivo de la Conferencia Latinoamericana de Solidaridad. Esto es lo que consta en la acusación del Ministerio Público en contra de los presos del 68. Es la versión oficial del fiscal de entonces, del procurador. Y el gobierno lo sostuvo. Hay quien ha llegado a decir desde sedes de la más alta judicatura del país que el gobierno estaba convencido de la existencia de ese plan internacional y por esa razón reprimió. El gobierno no estaba convencido de ningún plan internacional, de ninguna conspiración, no solo porque no existía, sino porque el gobierno era quien más información tenía procedente de todas partes y había espías del gobierno por todas partes. Otros han dicho que era una manipulación de políticos
con vistas a una sucesión presidencial que vendría años después. Los enemigos del 68 eran los que no son demócratas, los que se oponían al ejercicio de las libertades democráticas, los que consideraban que la libertad iba a llevar a una situación de ingobernabilidad y de anarquía en México. Había y hay la idea de que las libertades democráticas y la democracia misma conduce a situaciones de desequilibrio social y de ingobernabilidad. Se ha demostrado desde entonces hasta ahora, y especialmente en los tiempos que estamos viviendo, que todo eso es una gran mentira en contra del ejercicio de las libertades democráticas y del sistema democrático. La matanza fue ordenada, obviamente, por el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. Él mismo lo ha reconocido y lo reconoció en su 5º informe de gobierno. Esto se ha discutido mucho, sin embargo. ¿Quién más pudo haber ordenado algo como esto? Y si no hubiera habido la orden, no hubiera habido presencia militar aquella tarde en Tlatelolco. ¿Qué objeto tenía? Que no fuera la represión y la masacre. El otro asunto es el de los procesos penales. Quienes fuimos acusados de la matanza, de los muertos, de los heridos, fuimos los presos políticos del 68. Las víctimas, o parte de ellas, aparecían como victimarios de sus propios compañeros. De ese tamaño era la perversidad del poder político de entonces. De ese tamaño. El Poder Judicial, a través de un tribunal, nos sentenció a 16 años de prisión. Finalmente se concedió por parte del Congreso una amnistía y podríamos terminar diciendo: la vigencia del movimiento estudiantil de 1968 ha sido en estos 56 años totalmente vigente. Muchos recogieron el mensaje y el objetivo del movimiento, las libertades democráticas. Parte de quienes recogieron y han venido recogiendo desde entonces ese mensaje, esa práctica, esa rebeldía, esa lucha, es la Cuarta Transformación, es la fuerza política mayoritaria del país. Porque la cuarta T proviene en gran medida del mensaje, de la acción, de la práctica y de la continuidad del movimiento estudiantil de 1968, que estará no solo como parte de la historia formal, sino también continuará en la memoria de las siguientes generaciones de mexicanas y mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, Presidenta. Solo voy a leer dos de los considerandos y el acuerdo que hoy estará firmando la Presidenta.
que asimismo, en reconocimiento al hecho que el movimiento estudiantil y popular fue precursor del proceso de democratización y expansión de las libertades democráticas que se vive actualmente en nuestro país, en diversos recintos legislativos se han inscrito leyendas y en muros de honor, que para contribuir a la verdad y la preservación de la memoria histórica en torno a esta masacre y en vista de que hasta ahora no ha existido un reconocimiento político expreso y formal de responsabilidad por parte del Estado mexicano, he tenido a bien a expedir el siguiente acuerdo. Artículo primero. En nombre y representación del Estado mexicano, se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, durante la lectura de su quinto informe de gobierno. Textual, dijo: por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Artículo segundo. Se instruye a la titular de la Secretaría de Gobernación para que en nombre y representación del Estado mexicano se ofrezca una disculpa pública por esa grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto. Artículo tercero. En nombre y representación del Estado mexicano, el Ejecutivo Federal a mi cargo se compromete a garantizar la no repetición de atrocidades como a las que se refiere el presente acuerdo, actos de represión, actos de privación ilegal de la libertad, uso de las Fuerzas Armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a la anuencia del Estado para destruir o exterminar a un grupo de la población mexicana. Artículo cuarto. Quedan a salvo los derechos que legalmente les asisten a las víctimas y a sus familiares. Artículo quinto. Este reconocimiento político servirá para la materialización de actos subsecuentes de impulso a la justicia, la preservación de la memoria histórica y la no repetición de los hechos. Artículo sexto. En mi calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, asumo el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México, y de que se fortalezca la formación en derechos humanos y construcción de paz, se asuma el reconocimiento de los hechos históricos aquí mencionados y se garantice su no repetición. Esto entrará en vigor el día de la publicación en el Diario Oficial. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. En cumplimiento a la instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y con la convicción de la responsabilidad histórica que han otorgado a este gobierno millones de mexicanas y mexicanos, me dirijo a ustedes para pronunciarnos en nombre del Estado mexicano por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre de 1968. Este crimen de lesa humanidad fue ideado, ejecutado y encubierto
desde la más alta autoridad del poder público y su responsabilidad principal recayó en el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Se trató de un reprobable acto de represión estudiantil y social que tuvo como consecuencia decenas de muertos, heridos, detenidos extrajudicialmente y torturados. Con la masacre de Tlatelolco se dejó ver el agotamiento del Estado represor, vertical y autoritario que usó la fuerza de sus instituciones en contra del pueblo. Hoy, en este acto, nos dirigimos a las madres, a los padres, a los hermanos, a las familias y también a los sobrevivientes de aquel oscuro periodo, pues son ellos quienes se encargaron de mantener viva la memoria de aquellas atrocidades y continuar con la lucha y la exigencia de justicia. Como Gobierno de la Transformación tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años. Y por ese motivo, el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como este no pueden volver a repetirse. Esta acción es muy importante porque se realiza desde la Secretaría de Gobernación, donde se instrumentaba la represión al pueblo y donde ahora tenemos el compromiso y la responsabilidad de impulsar las libertades y los derechos. En el Estado mexicano actual se tiene la voluntad histórica de hacer justicia, siempre en apego a los principios constitucionales y a los ideales de libertad y democracia. Gracias por su atención.